Buenas tardes, maestra. Bueno, yo le voy a hablar sobre lo que es la literatura, la música, la danza y el cine. Bueno, para empezar, yo elegí estas 4 artes porque en lo personal son las que más me atraen y las que creo que más pongo en práctica en mi día a día. Bueno, pues la literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión artística, caracterizada según el diccionario de la Real Academia Española por la expresión verbal, es decir, que alcanza sus fines estéticos mediante la palabra tanto oral como mayormente escrita. Uno de los rasgos singulares de la literatura es su uso del lenguaje, que a menudo se denomina la lengua literaria, y que se diferencia del uso ordinario cotidiano. Su uso particular del lenguaje persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo, no solo mediante el empleo de tropos y figuras retóricas, sino también de un sentido particular del ritmo y el sentido. Las características de la literatura son que consiste en el uso del lenguaje verbal con fines estéticos, es decir, alejándolo del uso cotidiano comunicativo y concentrándose más bien en sus formas. Acude a herramientas retóricas, al ritmo y a la imaginación o la fantasía para componer piezas de distinta naturaleza. Las distintas manifestaciones literarias existentes se clasifican en géneros literarios. Los 3 géneros antiguos eran la épica, la tragedia y la lírica, mientras que los géneros modernos son la narrativa, la dramaturgia, la poesía y el ensayo. La importancia de la literatura es que la literatura es una de las grandes formas de expresión artística de todos los tiempos, cuyo material de trabajo es uno de los más característicos de la humanidad que hay en el lenguaje. A lo largo de la vasta y compleja historia, la literatura no solo ha experimentado en sus formas expresivas, sino también se ha hecho eco de los cambios profundos en la cultura y la forma de pensar del ser humano, convirtiéndose en un poderoso espejo de la época. Los tipos de literatura son literaturas antiguas, clásicas, modernas, vanguardistas, mística, romántica, de ciencia ficción, erótica, realista, fantástica y oral. Los géneros literarios son la poesía, la narrativa, la dramaturgia y el ensayo. Bueno, la música se entiende el arte de organizar un conjunto de sonidos y silencios de una manera lógica y sensible, conforme a los principios de la armonía, la melodía y el ritmo. Estos principios han cambiado a lo largo del tiempo, lo que ha permitido diversas manifestaciones y exploraciones artísticas que tienen en común el deseo de conmover y producir un efecto estético en quien escucha. La música ha cambiado al hombre desde tiempos inmemoriales, tanto en sus ritos religiosos como sociales, y sirve de vehículo para diversos mensajes culturales, desde los himnos nacionales hasta las liturgias eclesiásticas. La manera tradicional de entender la música es la técnica de emplear los sonidos y los silencios con fines estéticos. Los principios musicales son la melodía, la armonía, la métrica y el ritmo. Los tipos de música que hay es la música clásica o académica, la música popular, la música instrumental, la música vocal, la música dramática, la música religiosa, la música incidental, la música folclórica o étnica y la música dodecafónica. La importancia de la música es que la música es una de las formas artísticas más centrales en la civilización humana y que permite un mayor grado de autonomía en su modo de representación, ya que emplea contenido totalmente abstracto, sonidos y eventualmente formas. Desde la antigüedad se ha considerado una de las principales formas artísticas conocidas. Bueno, la danza. La danza es un baile o una forma artística que se expresa mediante los movimientos del cuerpo. Generalmente se realiza al son de la música, pero también puede seguir un ritmo propio. Puede llevarse a cabo por motivos religiosos, expresivos o de entretenimiento. Si bien existen muchos tipos de danzas y muchas ocasiones para ejecutarlas, se suele identificar en ellas un lenguaje corporal que sirve para expresar diversos contenidos emocionales o culturales. Para ello se debe percibir el movimiento y la posición en el cuerpo en el espacio, así como la cadencia y la fluidez de los movimientos del ejecutante. Los tipos de danza que hay son las danzas folclóricas, las danzas artísticas, las danzas urbanas y las danzas de salón. Los elementos que componen la danza son el movimiento, el ritmo, el espacio, el estilo y la expresión corporal. Y bueno, ¿por qué es tan importante la danza? Bueno, la danza es una forma de creación humana, como lo son la música, las letras o la pintura. En ella el cuerpo humano es tenido como instrumento para demostrar, así como en el deporte, las formas hermosas que subyacen o los movimientos armónicos que puede ejecutar. Por último, el cine. El cine es mejor conocido como la cinematografía. Es una técnica y un arte que consiste en la captura
y montaje y proyección de fotogramas de manera rápida y sucesiva. El resultado es la ilusión de una imagen en movimiento. Los géneros cinematográficos existentes son el cine documental, cine animado, cine de terror y la comedia romántica. ¿Por qué es importante el cine? Bueno, el cine es importante porque es una de las formas de arte contemporánea. Debido a su enorme difusión, un número variable pero abundante de espectadores pueden disfrutar simultáneamente del relato cinematográfico. Y bueno, mi conclusión a estos 4 artes que expliqué, pues aprendí mucho sobre la literatura, la música, la danza y el cine. Y llegué a la conclusión que aunque son bellas artes y eso ya hace que tengan algo en común, todas se relacionan de alguna manera u otra. Y al terminar de hacer esta investigación, me di cuenta que mi arte favorita sería la literatura porque creo que es donde me puedo expresar libremente de la manera que me gusta, que es escribiendo. Entonces, por esto es que la literatura es el arte con la que yo más me siento identificada y la que más me gusta llevar en práctica.